Gracias, Carlos. Bueno, mientras ponen la presentación, yo tengo la difícil tarea de ir al último y también de tratar de sintetizar lo que ha sido un trabajo arduo durante el día de hoy e incluso en días anteriores y desde antes del Interclima. Así que me voy a tomar la licencia de reportar desde aquí, no solamente para ahorrar un poco de tiempo, sino también como una medida de gestión de riesgos, porque estoy con unos tacos bastante grandes y de repente me caigo. Voy a comenzar tomando un minuto para hablar de la magnitud del problema, y algunas cifras nos empiezan a dar la idea de por qué el tema de financiamiento es tan importante para la gestión de riesgo climático. El primero en ponerle números al tema de cambio climático fue Sir Nicholas Stern. Tuvimos una presentación virtual de él el primer día. Él no solamente es un economista que por primera vez nos dio un poco de la visión económica del cambio climático, dándonos la importante cifra de que con 1% del PBI mundial podemos dejar de perder el 20% de ese PBI mundial. También tenemos algunos estudios, y esto es importante porque es parte de los avances en el tema de financiamiento, que nos dan algunos datos de cuánto perdería el Perú, de cuáles son los impactos sectoriales, de cuáles son los impactos incluso a nivel tan micro como que podemos calcular que podríamos perder, por ejemplo, alrededor del 8% de los rendimientos de cultivo de mangos al año 2030 por el cambio climático. Quise rescatar algunas citas de los propios expositores del Interclima para darnos una idea de cuál es el rol del financiamiento en la adaptación, en la gestión del riesgo climático. Sir Nicholas Stern nos dijo: el desafío del cambio climático es en gran medida de financiamiento. Adrián Fernández de México nos recordó que el financiamiento internacional para la adaptación es un tema político de fondo. Este es un problema que ha sido creado por algunos países desarrollados y los impactos los sentimos en su gran mayoría los países en desarrollo, ¿no? Eduardo Durán, cuando nos habló de crear una plataforma nacional para priorizar, para monitorear, para medir, para reportar el PRONAGEC, nos habló del financiamiento como un tema instrumental y como uno de los motivos por el cual esta plataforma era importante para el país. Pasando a los desafíos, les recuerdo un poco de la presentación de Javier Roca del MEF. Él nos habló de dos desafíos fundamentales. El primero era seguir aumentando nuestra productividad, seguir haciendo crecer nuestra economía en un escenario de cambio climático, ¿no?, con impactos, porque solamente con ese crecimiento podíamos hacer frente a los costos del cambio climático. Pero nos habló además del desafío que era seguir haciendo crecer esa economía, pero desacoplando el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero, que sabemos son a su vez las causantes del cambio climático, ¿no? Entonces, para no generar una retroalimentación negativa, tenemos que seguir creciendo, pero con menos emisiones. Finalmente, ya pasando a cuáles son las orientaciones o las lecciones que vemos o las prioridades urgentes. Aquí, bueno, voy a mencionar 5 prioridades urgentes y de repente algunas ideas o propuestas por explorar que han salido de los trabajos en grupo y de las presentaciones. El primero es el tema de información para poder priorizar en qué invertimos, para poder diseñar buenas políticas públicas, instrumentos e incentivos. La segunda son capacidades y una nueva visión en la sociedad y en el sector privado en particular. La tercera son instrumentos, y como vimos ya hay muchos instrumentos en marcha. En algunos casos hay que crear nuevos instrumentos, en algunos casos hay que modificar los que ya existen, ¿no? Algunas ideas de cómo esos instrumentos pueden ser modificados, por ejemplo, se habló en términos de la cooperación internacional, que es una de las fuentes y es uno de los mecanismos con los cuales financiar la adaptación, de un fondo permanente para la adaptación que se genere a nivel de la Convención Marco. En términos de presupuesto e inversión pública, se habló de cómo los fondos de fideicomiso, por ejemplo, pueden ser un esquema interesante, los programas sociales, modificaciones en el SNIP, derechos de propiedad, los fondos de contingencia, etcétera. Por primera vez, creo, hemos pasado un poco de demandar, y lo seguimos haciendo, pero demandamos la participación del sector privado, pero creo que hoy fue interesante que estuvo el sector privado en un panel dando ejemplos concretos de lo que están haciendo.
Y bueno, se habló en ese caso de responsabilidad social empresarial, de microcréditos, nuevamente de fondos de fideicomiso, de certificaciones. Como un cuarto punto, una cuarta orientación, el sector privado pidió reglas claras e incentivos. Una de las cosas que se ha repetido ya creo en la mayoría de las presentaciones es ese tema de cómo en algunos países han funcionado una ley de cambio climático, ¿no? Se habló en el caso de México, en el caso de Reino Unido, y también la implementación de mecanismos de derecho de propiedad que ayudarían a que el sector privado se involucre más en el esfuerzo, ¿no? Y solamente para terminar, otra de las orientaciones sería resaltar nuevamente la importancia de este mecanismo de priorización, gestión, medición y reporte que plantea hacer el PRONAGEC, que para el caso de financiamiento aumentaría la capacidad del Perú para recibir y manejar apropiadamente los recursos. Gracias.